Regresamos con Orlando Ochoa, economista, profesor universitario, asesor, consultor, conferencista, que nos está ayudando a entender qué puede pasar en Venezuela a partir del peor cuadro económico y social y además político de los últimos años. Ahora este escenario internacional, algunos han señalado que más bien Obama y el gobierno, los republicanos sobre todo, ayudaron a Maduro, que tuvo un bañito leve, pequeño de popularidad en medio de esta crisis. Bueno, evidentemente el gobierno de Maduro tomó la dureza del nombre del decreto, ¿no? Y no el detalle, ese que es la situación en Venezuela, para tomar que es Venezuela la que está siendo amenazada y que es una amenaza militar. Uno comprende, pues es el uso populista. Y Maduro lamentablemente ha sido más un hombre de efectos de propaganda que de política. Tiene 2 años que no está dispuesto a tomar medidas económicas que se le han presentado todos sus colaboradores. El último fue Rafael Ramírez, aquello que él llamaba el sacudón y que terminó siendo, bueno, ni un estornudo, ¿no? Mira, para la izquierda marxista, que es la escuela de Maduro, la formación del marxismo-leninismo, recordamos que Lenin decía que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. Y eso les dijo hace un siglo. Pero Maduro y los viejos asesores de la izquierda marxista, en el único país del planeta en el siglo XXI que tiene hacedores de política de formación marxista completa, porque Dilma Rousseff y Bachelet fueron guerrilleros y fueron de izquierda marxista, pero su estructura de gobierno no lo son. Pero además lo fueron hace muchos años, hace mucho tiempo, historia. Pero, y uno entiende la lucha por una sociedad más igual, de verdad igual, y la lucha por la igualdad es importante. La justicia social, las oportunidades. Pero usar a los pobres y el proyecto marxista fracasado, reeditarlo, volver a fracasar, arruinar a un país petrolero que supuestamente tenía músculo financiero y podía cubrir los errores del socialismo, llegar a esto y ahora tratar de convertirlo en antinorteamericanismo, porque es eso. Y lo llevan muchos en la sangre, porque tuvieron 3, 4 décadas en eso. Bueno, puede ser un efecto temporal. El tiempo mostrará que realmente el alto gobierno chavista no le tiene miedo al Pentágono, le tiene miedo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El que tiene las listas, esas que saca también la Casa Blanca, de personajes que hacen vinculaciones al terrorismo o manejos financieros turbios, porque el sistema mundial del dólar está manejado por los Estados Unidos y el sistema de manejo de transferencias es una empresa americana y las tarjetas de crédito son americanas. Cuando algunos individuos por sus actividades ilícitas quedan excluidos de ahí, mira, tienen que viajar con una bolsa de dinero en la mano y aún así pueden ser parados porque aparecen en listas de investigación. Si tienen más de $10.000 encima no lo van a entrar. Exacto. Entonces realmente se convierte en una restricción, pero está afectando a Venezuela y está afectando la reputación de Venezuela y los entes del país. Ahora, falta lo peor, que es que los 9 meses que quedan del 2015, la situación en Venezuela es de deterioro, no se puede sostener. Se podría hacer un plan de rescate económico y un plan petrolero sensato, pero ¿qué requiere eso? Un gobierno de unidad nacional. El chavismo solo no tiene ni los cuadros humanos, tiene su ideología prácticamente, los tiene castrados. El socialismo marxista, ¿no? El dogma marxista, que en el planeta solamente Corea del Norte mantiene eso, porque Cuba ya estamos viendo, va por el camino de las reformas de mercado. Sí, hay oportunidades de inversión para mucha gente. Cuba está en proceso de abandonar el socialismo. Bueno, no sé si abandonar, tal vez suavizarlo, por el control político lo van a mantener. Bueno, tal el control político, más tipo China. La economía socialista está siendo abandonada con un solo partido, pero al final las reformas políticas tienen que seguir. Bueno, en China hay un liberalismo, China es otro caso porque capitalismo salvaje y un comunismo en el poder. China nunca tuvo un régimen democrático estilo occidental. Cuba sí lo tuvo. Funcionó mal, pero lo tenía. No era exactamente democrático, pero por eso, pero era esas democracias, las repúblicas nuestras mal, que fueron tomadas. En Venezuela mejoró. Bananera. Bueno, que mejoró. Bueno, bananera suena muy duro para algunos países. De caña de azúcar. En todo caso, la caída de Venezuela va a ser brutal y el daño social es gigantesco. No estamos hablando de macroeconomía, estamos hablando de sueldos y salarios derretidos, incapacidad de pagar la compra de alimentos, el colegio, los servicios, ni hablar de viajar. Estamos hablando de un brutal deterioro de la clase media profesional y de los sectores populares, de que los muchachos de menos de 30 años están buscando irse,
Y los más talentosos ni hablar. Y los que tienen idiomas, estamos hablando de que un país que tiene todo para ser una gran nación y una sociedad justa, que pueda tener, como de hecho tuvimos unas décadas, de los años 20 a los años 70, con todos los problemas políticos y distintas formas de gobernar, Venezuela prosperó, produjo petróleo y no se diversificó, pero tenía estabilidad de precios. Omar, poca gente recuerda que entre el año 1925 y 1975 la inflación anual promedio en Venezuela fue 1,7%. Y en enero del 2015, reprimida, va a ser 11% en un mes. Y toda América Latina tiene inflación. Algunos se han salido, como Brasil, del 6%, pero otros están entre 2-3% al año. Venezuela es un caso insostenible de desastre económico que se convierte en realmente un daño social. 2/3 de los venezolanos van a terminar en pobreza este año. Este año. El mismo número que teníamos en 1990. ¿Cómo es medida esa cifra? La Universidad Católica Andrés Bello hizo un estudio de pobreza, por cierto, en los años 90 y 80, lo actualizó a finales del 2014, le da que bajo la metodología nueva, le da 48%, pero bajo la metodología compatible, que es la misma con que el usaban 67% que daba en el año 97, le da 54%. Que es la misma que usa el chavismo para decir que antes los pobres Exacto. eran más que ahora. 54% bajo la metodología anterior a finales del 2014. En el 2015 vamos a volver paradójicamente a esa cifra de 67.5, es decir, 2/3 del país empobrecido. Según el ingreso, ¿no? O las necesidades insatisfechas. Necesidades insatisfechas. Por debajo de la línea, el ingreso es insuficiente para cubrir la canasta alimentaria o las necesidades de una familia en forma de 5 personas, necesidades básicas. Una pobreza relativa y otra pobreza crítica. El hecho es que esto se puede detener, el chavismo no puede. Nicolás Maduro tiene una pesadísima responsabilidad. Él sabe que la situación es en caída y él ofrece propaganda y él cuenta a los americanos y la guerra económica. ¿Cuánto tiempo más va a dejar él caer a Venezuela? En vez de decir, o yo no puedo, o yo llamo a un gobierno de unidad nacional, saco parte de los cuadros marxistas, saco parte de los cuadros del MBR 200, los militares que incluso el resto de las Fuerzas Armadas ya rechaza por la obra que han hecho en el gobierno, y buscar una vía. Nicolás Maduro podría pasar de ser ese hombre que ya 80% del país rechaza y que la mitad del chavismo duro rechaza también porque añoran es a Chávez, no a él, y ser un hombre que facilitó la salida. O simplemente quedarse, ver cómo el país se derrumba, se empobrece y seguir con un cuento histérico hasta que las bases sociales del país, la base institucional del país reclame su renuncia para seguir dentro del hilo constitucional. Y una razón supremamente importante es que para mantener el hilo constitucional es que Venezuela tiene pesadas obligaciones financieras. Cualquier plan económico con sensibilidad social y financiero requiere tener acceso a los mercados financieros. Y un país donde de adentro del gobierno, como dijo el presidente de Uruguay, el presidente saliente de Uruguay, Mujica, venga un golpe de izquierda, militar de izquierda, a reemplazar, o venga un golpe de la derecha, como Maduro denuncia. Es imposible. Si eso ocurre, ¿quién va a solucionar el problema de Venezuela? Tenemos obligaciones en dólares comerciales del sector privado, contratistas de PDVSA, República, servicios, aerolíneas y demás, por casi 40.000 millones de dólares, más que el ingreso petrolero de este año, que es de 37.000. Tenemos una deuda financiera de República, PDVSA y China que suma más de 17.000 millones de dólares que hay que hacer al año. Y tenemos que importar para alimentarnos y para suplir al país desde salud, donde realmente hay una crisis humanitaria porque no hay medicina y faltan equipos quirúrgicos y se está muriendo la gente. Entonces, ¿qué más necesitamos? Y tenemos la inflación más alta del mundo. Es un fracaso. Y no podemos hablar del 2016 sin pensar que en lo que queda del 2015 el gobierno tiene que hacer algo. Incluso si es su salida o la ampliación de su gobierno, pero tiene que hacer algo. Esto no puede quedarse contemplando con una guerra de propaganda, que es lo que estamos viendo del lado del gobierno, para combatir lo que dice que ellos son las causas externas de la crisis venezolana. Profesor, esto se ha quedado como las buenas películas, que necesita una segunda parte. Yo creo que vamos a, si es posible, agendar otra entrevista para los próximos meses, evaluar cómo está la situación. Porque muy bien, gracias, Omar.
Es bien crítico el cuadro que usted ha escrito y una de las grandes preguntas es cuáles podrían ser las salidas para Venezuela, pero en el próximo espacio lo vamos a discutir. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ha sido el profesor Orlando Ochoa, conferencista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Él es consultor también de empresas y con su punto de vista didáctico nos ha ayudado a abordar otra vez este diagnóstico duro de la situación venezolana. Pero, como decía Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. En este caso sí hay remedios, pero hay que comenzar por asumir que existe un problema. La gran pregunta, ¿el gobierno de Nicolás Maduro estará dispuesto a hacerlo? En el próximo capítulo. Esto es Análisis Venezolano. Muchas gracias por acompañarnos. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Muchas gracias por permitirnos llevarles estas reflexiones, esta discusión, y será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines, elestimulo.com presentó.